Moltes gràcies, que la vam fer amb molt d'amor, amb moltes ganes, amb el mateix entusiasme amb el que fa uns minuts en Jesús ens deia aquesta nit és la nit de Tarragona. A mi em va parlar un dia del personatge que veureu. I sento especial emoció perquè en aquest teatre, crec que el Julio també, he actuat diverses vegades i ara em dirigeixo parlant, que als actors de vegades ens costa treure'ns la màscara i ser nosaltres mateixos. Doncs espero que pugueu disfrutar aquesta pel·lícula, que realment la vam fer molt d'amor per vosaltres i que corri el boca a boca i una abraçada molt gran. Bona nit. Jo soc el Sebastià Mell, el productor de la pel·lícula. Segurament soc el menys interessant que vulgueu veure aquí dalt, per la qual vaig a ser molt breu. Vull explicar-vos només una cosa molt senzilla, que fer cinema és com acomplir un somni o treballar molt durament per fer un somni. Nosaltres ho hem treballat molt i aquí estem i el que volem és fer-vos somiar a vosaltres, que a la cap i la fi quan es fa cinema és per fer somiar a la gent, omplir les ànimes i això són coses molt importants, són actes que ens enriqueixen com a persones i la cultura i els actes socials que porten associades qualsevol qüestió cinematogràfica és una cosa que s'ha de cuidar molt. Llavors, bàsicament vull agrair a tota la ciutadania de Tarragona per acollir aquest esforç, aquest gran esforç, i també agrair a l'Ajuntament i a la Diputació, òbviament, i a totes aquestes institucions que han treballat en la pel·lícula. Llavors, bàsicament, el que m'agradaria fer davant vostre és ensenyar-vos aquest premi que ens van donar al Festival de Màlaga. És el primer festival on anem i és el primer premi que rebem. El volem portar a la ciutat de Tarragona perquè tot va partir per aquí, i és un premi vostre també. Vull agrair a tantes que l'Ivan Mas, que ara estarà amb nosaltres. Moltes gràcies. Le dije a Jesús que me lo aprendería, ha sido imposible. Buenas noches, Pepe. Tal como te prometimos, aquí estamos. Buenas noches, Lola, y buenas noches, Tarragona. Para Jesús, soy el negociador. Para Sebastián Meri, a quien acabáis de conocer, el hombre misterioso. Para todos ustedes, soy Iván, el director de producción de la película. Hoy, sin que sirva de precedente, salgo de la sombra y subo a este escenario para agradecer públicamente el esfuerzo de mucha gente que ha hecho posible esta peli y que trabaja en la oscuridad como yo. Para empezar, a todo el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Tarragona. Agradecer a la rubia de ojos azules, Chey, a la escena rodaje en Tarragona y en este estreno esté siendo una realidad. A Antón Baixeras, por prestarnos su sabiduría. A Araceli Saltó, por compartir su serenidad. A Tarraco Park, por convertir su hotel en nuestra casa. Mil gracias. Jorge, Marta, Pedro y Elizabeth. A la familia Cornejo, por permitirnos convertir su residencia en un plató de cine. A Portaventura Business and Events, por pasar de ser un mero cliente a ser un pilar fundamental de nuestro proyecto, por tener un equipo humano insuperable. Gracias, Crisal, Águeda, Amaya, Alberto, Montse García, Juan, etc. Un punto y aparte merece Victoria Galván, por haber sido durante estos meses un apoyo incondicional.
un último y merecido reconocimiento a Laura Valdeolivas, la persona que ha apostado por nuestro proyecto desde el momento en el que nos conoció. De parte de todo el equipo de la peli, gracias eternas. Para finalizar, tres agradecimientos personales. A mis hijas, Edna y Eira, por aceptar mis ausencias largas y eternas. A mi amiga Soledad, por no olvidarme nunca y sobre todo por no discutir jamás. Y por último, gracias a Pitufina, ese personaje que me acompaña tanto en la Tierra como en Marte. Gracias por existir, te quiero. Dicho esto, me fundo y os dejo con el crack. Gracias a todos. Bona nit, sóc el crac. No m'extendré amb agraïments. Sabeu, molts dels que esteu aquí, que us estimo i cadascú corre com vulgui. Us estimo, us estimo. Fa 13 anys vaig arribar a Tarragona amb una maleta carregada de somnis i avui l'hem buidada del tot. I us podria dir que això no hauria estat possible sense una ciutat que ha sabut seguir, ha sabut acompanyar, ha sabut espitjar. I sense aquesta ciutat és probable que encara estés fent vídeos caseros. Per acabar, m'agradaria explicar-vos una anècdota de rodatge, que és el que em toca com a director, i és la següent. Una tarda de rodatge ja havíem acabat, estava cansat, i me'n vaig anar a passejar pels barris de Ponent, que és on estàvem en l'hotel, al Tarraco Park. I pel meu costat van passar dos noies i van dir: ¿Tú has visto qué director de cine tan sexy? És broma, és broma. Aquestes dues noies passaven y van dir: ¿Tú sabes a quién me he encontrado en el supermercado de al lado? Digo: ¿quién? Pues el José Coronado. Representación del resto de mis compañeros y de mis hijos ficticios, que casi lo son ya de verdad, de lo buenos que son. Y nada, yo sé que soy el más viejo del grupo y me ha tocado a mí. Pero... hay dos palabras en la vida que me encantan, que son cine y que es solidaridad. Cuando estas dos se fusionan, se produce una magia especial que solo es posible gracias al apoyo de gente como vosotros, que nos habéis dado unas lecciones en los dos sentidos, tanto en el cine, desde que empezamos la película, por vuestro apoyo, por vuestra energía, por todas las instituciones, el alcalde, todos cómo nos han apoyado, y luego a la hora de arrimar el hombro y en estos tiempos difíciles, el convertir esta noche de fiesta también en un elemento solidario para ayudar a la gente que más lo necesita, pues dice mucho de vosotros y para mí es un orgullo el poder estar aquí hoy representando a mis compañeros. Y bueno, pues yo creo que aquí de verdad
los que más mérito tienen de todos son la gente que trabaja en esta maravillosa asociación que es La Muralla, que es para ellos, para quien está recaudado esto. Así que por favor pedimos que sigan aquí a recoger lo que nadie como ellos van a saber dar un buenísimo. Associació Ment i Salut La Muralla, us agraeixo la ben estada de vosaltres de companyia. Bueno, calma't, nen. És una nit meravellosa. És una nit meravellosa. Que volem compartir-ho amb vosaltres. Bueno, què farem? Seguir el film a veure què passa amb Caín, no? Bona nit, Tarragona. Vamos a dar por fin paso a lo que hemos venido, además de esta maravillosa acción de colaborar con la Asociación La Muralla. Vamos a ver pues esta fábrica de sueños maravillosa que es el cine, que cada vez se está poniendo más difícil el hacerlo y que solo gracias a cracks y torbellinos de la naturaleza como este hombre es posible llevar a cabo. Gracias a él, gracias a un equipo técnico y artístico que se dejó la piel y que estuvo todo el mundo y a partir de un piñón, y muy satisfechos y muy orgullosos del trabajo que traemos para presentar, que es una película tremendamente digna, es una película que desde el primer minuto os va a enganchar y que además al final te va a dejar con reflexiones, porque habla de las relaciones entre padres e hijos, y creo que a todos es un thriller psicológico pero con elementos muy cercanos que a todos de alguna forma u otra nos toca, y creo que bueno, que tenemos una gran película y que estamos muy felices de compartirla con vosotros, y que muchísimas gracias otra vez. Este es el músico de la película.